La lectura de hoy está basada en Pedro 2, del 18 al 25. Criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece la aprobación, si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encontraba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hoy vamos a continuar con el octavo sermón de la serie titulada Firmes en la Gracia, la cual se basa en la primera carta del apóstol Pedro a los cristianos expatriados, a quienes les dice en 1 Pedro 5, 12b, que les ha escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios, manténganse firmes en ella. Y el título del mensaje de hoy es Firmes en el sufrimiento, lo que apuntará a los sufrimientos injustos que podríamos experimentar en nuestras vidas por causa de seguir el ejemplo y llamado de Jesús, quien a pesar de ser el único justo y perfecto, sufrió injustamente por nuestra causa para traernos de vuelta a quien es el pastor y guardián de nuestras almas. Y me gustaría entonces comenzar hoy día pidiéndoles que puedan hacer un esfuerzo por recuperar de sus mentes algún recuerdo donde ustedes hayan sufrido alguna injusticia en sus vidas, o quizás algún ser querido haya sufrido, donde a pesar de que hicieron lo correcto, les tocó padecer injustamente. ¿Qué te hicieron? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué hiciste para superarlo? ¿Cómo Jesús te ayudó en ese proceso? Y mientras piensan en este recuerdo que les pedí que trajeran a la mente, déjenme contarles nuestra experiencia con mi esposa Connie. En nuestro segundo año de casados, viviendo ya en Antofagasta, decidimos, después de mucha oración, comprar un departamento que cumplía con todas nuestras expectativas y estaba a un precio asequible para nosotros. Comenzamos todo el proceso con una empresa grande de corretajes en la ciudad y, por supuesto, los trámites para el crédito bancario. Al principio todo iba bien, por lo que le ofrecimos al vendedor arrendarle el departamento mientras se terminaba de completar el proceso para irnos a vivir al departamento y por que fuera un beneficio tanto para él como para nosotros, lo cual el dueño del departamento aceptó inicialmente, pero luego que ya habíamos avisado a nuestro arrendatario, a quien estábamos arrendando anteriormente, que nos íbamos, el dueño del departamento que estábamos comprando se retractó y nos dijo que no arrendaría y que esperaba que la venta se terminara y se hiciera pronto. Esto pasó a vísperas de Navidad, lo cual implicaba tener que buscar un lugar para irnos con mi esposa, con todas nuestras cosas, en una fecha tan especial y ocupada como la Navidad, a la espera de que se concretara la compra del departamento, que finalmente nunca llegó, ya que solo a días de firmar las escrituras
del dueño nos mandó una carta diciéndonos que no nos vendería el departamento y que nos iba a demandar civilmente por incumplimiento de la promesa de compra y venta, lo cual no tenía ningún sentido, pero así lo hizo. Hasta el día de hoy no sabemos cuáles fueron las motivaciones ni por qué Dios permitió que pasáramos por ese difícil proceso en nuestro segundo año de matrimonio y ministerio en Antofagasta. Pero sí tenemos la seguridad y confianza de que no hicimos nada malo para merecer ese trato y que pese a lo que nos hicieron y los costos que debimos asumir, no buscamos venganza, teniendo la confianza de que a pesar de todo Dios estaba y seguía en control, fortaleciéndonos nuestra fe y quizás librándonos de algo mucho peor, porque al parecer Dios tenía otros planes para nosotros, lo cual les puedo decir que no fue nada fácil de vivir ni de aceptar, pero aún así podemos decir con toda seguridad de que Dios nos estuvo cuidando en cada parte del proceso, aún en los detalles más mínimos. Ahora, antes de seguir, me gustaría dejarlos con una pregunta para meditar durante este sermón y el resto de la semana. Y la pregunta es la siguiente: ¿estás dispuesto o dispuesta a seguir el ejemplo de Cristo, incluso si eso implica sufrir injustamente? ¿Estás dispuesto a seguir el ejemplo de Cristo, incluso si eso implica sufrir injustamente? Vamos a orar al Señor para que Él sea guiándonos en la reflexión del día de hoy. Oremos. Padre amado, Señor, vivimos en un mundo injusto, donde muchas veces no conseguimos la justicia que esperamos. Padre amado, incluso nosotros, probablemente en algún momento de nuestra vida, hemos sido injustos con alguien o en alguna circunstancia. Padre amado, ninguno de nosotros tiene la justicia necesaria para alcanzar la salvación. Pero tú permitiste que por gracia tú fueras quien sufriera por los injustos y hiciera justicia por aquellos que no tenían justicia. Padre amado, sabemos que muchas veces el actuar de manera íntegra, el actuar de buena manera en un mundo injusto tiene costo, Señor. Pero te queremos dar gracias, Señor, de que tú prometiste, de que tú nos ayudarías en ese proceso y que nunca nos abandonarías, para que en medio de un mundo injusto, cuando actuamos íntegramente y sufrimos injusticias, podamos saber de que tú estás de nuestro lado, Señor, siempre. Así que desafíanos hoy día, Señor, y ayúdanos a entender lo que significa justamente el sufrimiento injusto y cómo tú traes justicia y consuelo y esperanza a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2, en los versículos 18 al 25, donde hoy día vamos a ver 3 puntos. Primero, vamos a ver la gracia en medio de nuestro sufrimiento. Segundo, vamos a ver la gracia revelada en el sufrimiento injusto de Jesucristo. Y tercero, vamos a ver un gran consuelo que Jesús le da a sus discípulos en el versículo 25. Entonces, primero veremos la gracia en medio de nuestro sufrimiento, luego la gracia revelada en el sufrimiento injusto de Jesucristo, y tercero, un gran consuelo de Jesús a sus discípulos. Veamos el primer punto, gracia en nuestro sufrimiento. Fíjense en 1 de Pedro 2, del 18 al 20, que paso a leer nuevamente. Dice: siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues, ¿qué mérito hay? Si cuando padecéis y sois tratados con severidad lo soportas con paciencia. Pero si cuando haces lo bueno sufres por ello y lo soportas con paciencia, esto haya gracia con Dios. Entonces vemos como Pedro continúa animando a los cristianos a vivir de una forma contracultural, como ciudadanos del cielo, en las diferentes esferas de la vida. En este caso específico, en la vida laboral, que es lo más cercano hoy en día al contexto original en este texto.
recordándonos que en este mundo es altamente probable que suframos injusticias. Y en un lugar donde esto puede pasar, específicamente, es en el trabajo. Por eso Pedro nos dirá que los discípulos de Cristo podemos, por un lado, encontrar gracia de Dios aún en medio del sufrimiento injusto causado, por ejemplo, por jefes que actúan de manera injusta. Pero por otro lado, no podemos justificar nuestro mal actuar por causa de estas injusticias. Dicho de otra manera, no podemos transar mi integridad en el trabajo o mi respeto hacia los superiores por causa de su falta de integridad o su falta de respeto hacia mí. No puedo pagar mal por mal. No puedo justificar mi insurrección o ilegalidad por lo que hacen o dejan de hacer otras personas, ya que el fin no justifica los medios en la Biblia y mi responsabilidad no puede estar supeditada a las irresponsabilidades de otros. Por ejemplo, no puedo buscar avanzar en posición o recibir o tratar de escalar en mi trabajo a costa o buscando hacer mal a los demás. Como tampoco puedo transar mis principios por causa de una orden de un superior que me está obligando a hacer algo que no es legal, aunque eso me cueste el trabajo. En esos casos, debo estar dispuesto a asumir el costo de esas decisiones y saber que encontraremos gracia y protección de parte de Dios para tener la fortaleza de tomar la decisión correcta y además de sobrellevar las consecuencias de lo que estas decisiones implican, que el apóstol Pedro define como penalidades sufridas injustamente. Podemos ser ridiculizados en el trabajo debido a nuestras creencias, excluidos de los círculos sociales por nuestra fe. Incluso podemos llegar a ser evaluados injustamente, no por nuestro desempeño, sino que por otros factores que muchas veces no tienen nada que ver con el trabajo, sino que son movidos por temores o prejuicios, lo cual es totalmente injusto, pero sabemos que esto es una realidad en muchas partes. ¿Y para qué hablar de las postulaciones a los trabajos en Chile, donde todavía prima el pituto y no necesariamente las personas que están más capacitadas? Ahora quiero ser muy enfático en decir que la sumisión a la que habla el versículo 18 no se refiere a permitir que seamos pisoteados por todos los demás o considerarte con un menor valor de lo que realmente tienes, ni tampoco apunta a renunciar a los derechos que nos corresponden en el contexto laboral, sino más bien apunta que no puedo justificar mi pecado, mi falta de respeto, mi negligencia, mi violencia, mi insurrección por causa del trato injusto de un jefe, sino que debo cumplir con mi trabajo, además de tomar las medidas correspondientes cuando nos veamos enfrentados a un evidente maltrato o discriminación injusta, lo cual se aplica aún más allá de la esfera laboral. Y debemos saber que nuestro testimonio de sobrellevar injusticias y velar por la justicia piadosamente será de seguro de bendición y testimonio para otros, por lo que traerá gracia a nuestra vida y también a la de otras personas, porque debe traer al menos curiosidad nuestra seguridad en Jesús, que nos lleva a actuar de forma tan contracultural como nuestro Señor. Creo que eso, si no es atractivo, al menos es curioso, porque Jesús incluso nos llamó a no solo no desearle el mal a nuestros enemigos, sino que incluso nos llamó a amar a nuestros enemigos. Ahora, quiero decir que este pasaje ha sido usado tristemente en el pasado para justificar tremendas atrocidades en la historia, como por ejemplo la esclavitud, el autoritarismo eclesiástico, abusos de todo tipo, racismo, etc. Pero quiero ser muy claro que este pasaje no es un llamado a buscar el sufrimiento de manera estoica. Tampoco es un pasaje que avala la violencia de ningún tipo.
sino más bien nos recuerda que nuestra respuesta como ciudadanos del cielo deben ser contraculturales en el sentido de no llegar a pecar contra el otro, aunque éste se lo merezca, lo cual da espacio para nuestra legítima defensa al buscar justicia con misericordia. Por otra parte, Pedro nos dice que no podemos jactarnos o celebrar el hecho de soportar con paciencia una penalidad o sufrimiento por causa de nuestro propio pecado, porque eso no es fruto de la gracia, ya que es esperable que aquellos que actúan mal reciban las consecuencias de sus acciones, por lo que no podemos justificar nuestras malas acciones culpando a los demás y luego pidiéndole a Dios que quite las consecuencias de nuestro pecado, aunque eso probablemente es lo que todos nosotros hemos hecho y hacemos por nuestra naturaleza pecaminosa. Porque debemos recordar que lo que Dios hizo en la cruz es librarnos de la consecuencia final de nuestro pecado, que es la muerte eterna, y no de las consecuencias inmediatas de nuestro pecado, las cuales debemos enfrentar con paciencia, pero debemos saber que no hay mérito en alguno en nosotros si logramos sobrellevarla, porque eso es lo mínimo que se espera de nosotros. Si tú pecaste y tienes que sufrir las consecuencias y con paciencia lo soportaste, no hay mérito en eso. Eso es lo mínimo que deberíamos hacer como cristianos. Pero aún así, como hijos de Dios, podemos decir que incluso cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros somos injustos, aún en esa circunstancia podemos hallar gracia y misericordia en la forma en la que somos disciplinados de parte de Dios. Y el hecho de que nuestro destino final jamás está en juego, porque la salvación no es algo que se pierde. Finalmente, Pedro nos vuelve a decir que aquellos que sufren por hacer el bien hallarán gracia de Dios para poder enfrentar esta situación de la forma más piadosa posible, encontrando el equilibrio entre justicia y misericordia, tal como nosotros fuimos tratados por Jesús sin merecerlo. Pero esto no es algo automático ni es algo inmediato, sino que es parte de un proceso que va reflejando la gracia de Dios en nuestra vida, transformándonos para poder reaccionar como Él lo haría y sobrellevar las injusticias como Él lo hizo, ya que el sufrimiento de Cristo nos debería traer esperanza y consuelo, lo que me lleva al segundo punto, la gracia en el sufrimiento injusto de Cristo. Fíjense en 1 Pedro 2, del 21 al 24. El segundo punto es gracia en el sufrimiento injusto de Cristo. Versículo 21 dice: porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, a quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanados. Entonces Pedro comienza esta sección diciéndonos que hemos sido llamados con el propósito de seguir las pisadas de Cristo, las cuales involucran estar dispuestos a sufrir injustamente como Jesús, quien fue el único perfecto y que aún así sufrió. Aquí no hay letra chica, no hay un intento de engaño. No se está tratando de maquillar la fe para que sea atractiva a su sociedad ni tampoco a la nuestra. Pedro sabe que la vida cristiana, en medio de un mundo corrompido, va a involucrar sufrimiento. Pero se da cuenta en su propia experiencia que seguir a Jesús, aunque involucre sufrimiento, definitivamente vale la pena. Por lo que no debemos olvidar quién está escribiendo esta carta, ya que Pedro prometió seguir a Jesús hasta la muerte, pero lo llegó a negar 3 veces, frente a lo cual el Jesús resucitado lo restauró preguntándole 3 veces si lo amaba, frente a lo cual Pedro responde 3 veces afirmativamente, llegando a ser uno de los pilares o columnas de la fe, como lo describe el apóstol Pablo.
pero aún así terminó, según la tradición, muerto en una cruz, puesto al revés, porque no se sentía digno de ser crucificado como su Señor. Ahora, Pedro no solo habla de su experiencia en términos de sufrimiento, sino que también de las enseñanzas que escuchó del mismo Jesús. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, Jesús dijo: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Esto está en Mateo 5, del 10 al 12. Por lo que las palabras de Pedro no solo son basadas en su experiencia, sino que hacen eco a las verdades y palabras que Jesús mismo enseñó. Entonces, antes de ver cómo Jesús nos enseña a poder enfrentar las injusticias o cómo sobrellevar el sufrimiento cuando es injusto, creo que es importante entender cuáles son las causas o las fuentes que la Biblia describe acerca de nuestro sufrimiento, ya que creo que en general se tiende a simplificar en solo dos causas, que ponen la culpa en uno o en otro, pero que las Escrituras creo que habla mucho más que simplemente eso. La Biblia nos dice que podemos sufrir por diferentes causas y déjenme mencionarle 9 de ellas. La primera, podemos sufrir por nuestro propio pecado, es decir, cuando desobedecemos a Dios y sufrimos las consecuencias de eso. Segundo, podemos sufrir por el pecado de otro que nos afectó. Por ejemplo, cuando un conductor borracho nos choca y mata a un ser querido. No es mi pecado, es el pecado de otro. Tercero, por el solo hecho de vivir en un mundo corrompido, donde las cosas no funcionan como deberían funcionar. La cuarta causa por el sufrimiento es cuando otro sufre y yo sufro por empatía. Quinta causa es el enemigo, que quiere debilitar nuestra fe y quiere tratar de frustrarnos y quiere hacernos sufrir. Sexta causa o fuente es como enseñanza. Dios permite que suframos ciertas cosas como enseñanza para poder ayudar a otros que pasen los mismos sufrimientos. Séptima causa, por causa de un propósito mayor que tenga Dios y que va más allá de nosotros. Y un ejemplo de esto es la vida de José o el príncipe de Egipto, lo conocen quizás por las películas. José sufrió injustamente no porque haya hecho algo mal, sino que porque Dios permitió que en su sufrimiento ponerlo en un lugar de autoridad para poder salvar a su pueblo, y el mismo José le dice a sus hermanos al final de su vida, le dice: aunque ustedes me hicieron mal, Dios tomó eso y lo transformó para bien. No sé si se dan cuenta lo profundo que es lo que José dice. A sus hermanos que lo habían traicionado, José le dice: el mal que ustedes me desearon, Dios lo tomó para bien, para salvación de su pueblo. Que Dios nos dé la fortaleza y el entendimiento y la sabiduría para poder responder de esa manera cuando tengamos que sufrir por causas que van más allá de las que entendemos. Octava fuente del sufrimiento es que podemos sufrir por causa de la persecución a los cristianos en países que son abiertamente hostiles al cristianismo. Y el noveno, y hay muchas más, pero quise resumir 9, a veces sufrimos sin ninguna causa aparente y no sabemos por qué es. Y quizás nunca vamos a saber por qué es, pero sí podemos saber de que Dios está en control aún en medio de estos sufrimientos. Por lo que cada una de estas 9 fuentes del sufrimiento, de la manera en que podemos llegar a sufrir, a veces de manera justa, a veces de manera injusta en nuestra vida, debemos dar gracias a Dios. Escúcheme bien esto. Aún en medio de todo eso, debemos dar gracias a Dios de que nunca vamos a sufrir como Cristo sufrió en la cruz, ya que Él experimentó todo el peso de la ira de Dios sobre sus hombros para que nosotros no tengamos que vivir esa experiencia como cristianos. Déjenme decir esto de nuevo. Debemos dar gracias a Dios de que nunca
sufriremos, como Cristo mismo lo hizo en la cruz, ya que Él experimentó todo el peso de la ira de Dios sobre sus hombros, para que nosotros no tengamos que vivir esa experiencia como cristianos. Por lo tanto, el seguir sus pisadas en ese contexto se refiere a dos cosas. Primero, a recordar el tremendo sacrificio que Él hizo por nosotros, quienes éramos totalmente injustos e inmerecedores de su gracia, y también para aprender cómo debemos enfrentar el sufrimiento injusto, pero con esperanza. Y creo que ahora sí estamos listos para ver cuál es el ejemplo que Jesús nos da para enfrentar justamente los sufrimientos injustos. Primero, nos dice que no actuó autodefendiéndose o justificándose. Pedro nos dice que Jesús permaneció en silencio pese a ser tratado injustamente. Y la verdad es que realmente debemos orar a Dios para que nos dé la sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo debemos quedarnos callados frente a las injusticias, pero sobre todo a no caer en autodefendernos o justificarnos para avalar nuestro pecado por el pecado del otro. Segundo, Jesús no actuó con venganza. Jesús no responde mal por mal, sino que incluso responde mal con el bien. Nos dice que mientras lo ultrajaban, Él no ultrajaba de vuelta. Y esto es algo totalmente contracultural, porque muchas veces, escúchenme bien, muchas veces nuestra sed de justicia es una excusa para expresar nuestra venganza. Muchas veces nuestra sed de justicia es una excusa para expresar nuestra venganza. Pero la verdad es que ninguno de nosotros como cristianos tiene la libertad para vengarse o tomar la justicia en nuestras propias manos, ya que si Jesús no lo hizo siendo perfecto, ¿qué queda para nosotros que somos imperfectos? Tercero, Él actuó confiando en la justicia de Dios, ya que pudiendo hacerlo, nos dice que no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y en este punto, Pedro no nos está diciendo que no debemos llevar algún caso justo al poder judicial, sino que nos anima a saber que la justicia final siempre vendrá de parte de Dios, porque Dios dijo, mía es la justicia, dice el Señor. Ya que hay gente que tiene como hobby o deporte el judicializar cualquier conflicto que podría resolverse de manera pacífica o sin necesidad de un juicio civil. Pero nuestra propia naturaleza pecaminosa en algunos casos, por nuestra naturaleza pecaminosa en algunos casos, se necesita acudir a mediaciones, se necesita acudir a tribunales, sabiendo de que nunca vamos a recibir la justicia de la misma manera que la recibiremos de parte de Dios. Cuarto, Él actúa con gracia de forma sacrificial. Fíjense lo que dice. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, por sus heridas fuimos sanados. Lo que implica que debido a su sacrificio y su gran muestra de amor, gracia y misericordia hacia nosotros, al morir en la cruz por nuestros pecados, tomando nuestro lugar, entonces nuestro llamado y respuesta a su obra es a morir al pecado y vivir en rectitud. Por lo que si estamos dispuestos a seguir sus pisadas, deberíamos estar dispuestos también a reaccionar de manera piadosa y recta ante el sufrimiento, aunque éste sea por causas injustas a nuestros ojos, ya que Él trajo sanidad y restauración a nuestras vidas, permitiéndonos que personas injustas y rebeldes puedan responder de manera justa y piadosa, aún en medio de la injusticia, lo cual será un proceso con altos y bajos que durará toda nuestra vida. Pero vale la pena, ya que el sufrimiento de Cristo nos trajo perdón, reconciliación, salvación, sanidad, restauración, esperanza y libertad de nuestra vana y rebelde forma de vivir.
trayéndonos por su gracia de vuelta a quien realmente cuida de nuestras almas, lo que me lleva al último punto del día de hoy, el gran consuelo. Fíjense lo que dice el versículo 25. Pues vosotros andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Entonces Pedro termina esta sección recordándonos que todos fuimos ovejas descarriadas, que probablemente de forma directa o indirecta le hemos causado sufrimiento injusto a otros, trayendo probablemente también sufrimiento a nuestras vidas. Pero debido a que el único verdaderamente justo, Jesucristo, sufrió de manera injusta por nuestra causa, quienes realmente no éramos justos, nos hizo por medio de ese sacrificio volver a aquel que es nuestro pastor y guardián de nuestras almas. Y no sé ustedes, pero al ver esta hermosa imagen de cuidado y protección de parte de Dios, puedo dar fe que Él siempre ha cuidado de mí y de mi familia, aún en las circunstancias más difíciles, por lo que me conmueve en lo profundo de mi ser el recordar cómo he visto su protección en el pasado, aún en medio de los sufrimientos justos que he experimentado por causa de mi propio pecado, y también injustos por múltiples causas, las cuales me animan en el presente y me trae esperanza para todo lo que tenga que experimentar en el futuro, ya sea de manera justa o injusta, sabiendo que si Cristo sufrió injustamente, probablemente yo también sufriré injustamente, sabiendo lo que implica una vocación a la cual he sido llamado como pastor, lo cual implica tener que lidiar no solo con mi propio sufrimiento, sino que con el sufrimiento de otros. Pero me aferro a esta promesa con todo, de que pese a que era una oveja descarriada, Dios me ha vuelto al pastor y guardián de mi alma, quien nunca permitirá que pase por cargas mayores a las que pueda soportar, y que nunca me dejará solo en medio del sufrimiento, sino que me dará la fortaleza y las herramientas necesarias para poder, por gracia, enfrentar todas las injusticias que vengan encomendándome como Jesús al único que juzga realmente con justicia. Ya que como cristianos creemos en la vindicación final de todas las cosas y creemos que el veredicto que fue anunciado en la cruz del Calvario será más que evidente para todos en la segunda venida, lo cual nos trae consuelo para el presente y esperanza para el futuro, ya que el pastor y guardián de nuestras almas, Jesucristo, está obrando en nosotros para permitirnos vivir con sabiduría estas vidas contraculturales a las cuales nos ha llamado y que debemos aplicar en todas las áreas de nuestra vida, como ciudadanos, como trabajadores y también en nuestro matrimonio y familia, que es lo que veremos la próxima semana. Termino con la pregunta que comencé. ¿Estás dispuesto o dispuesta a seguir el ejemplo de Cristo incluso si eso implica sufrir injustamente? ¿Estás dispuesto o dispuesta a seguir el ejemplo de Cristo incluso si eso implica sufrir injustamente? Oremos. Padre amado, cada uno de nosotros partió pensando en algún recuerdo de sufrimiento injusto que experimentamos en nuestra vida. Padre amado, es muy fácil que al recibir injusticia guardemos amargura en nuestro corazón que nos lleve a responder mal por mal y a actuar con venganza, con ira, y no solo pidiendo tu justicia, sino que pidiendo realmente tu venganza. Padre amado,
te quiero pedir primero que tú puedas traer consuelo a aquellos que hayan experimentado un sufrimiento tan fuerte injustamente que hasta el día de hoy es difícil de sobrellevar. Padre amado, te quiero pedir que tú puedas poner paz en sus corazones, sabiendo de que la justicia final tú la traerás en algún momento, ya sea en este mundo o en el próximo. Señor, te quiero pedir por aquellos que hoy día están sufriendo injustamente en los distintos contextos, laboral, familiar, etc. Te quiero pedir, Señor, de que ellos puedan aferrarse a esta verdad, de que tú eres nuestro guardián y pastor de nuestras almas, y que tú estás cuidándonos y protegiéndonos aún en medio de los sufrimientos, ya sea justos o injustos. Señor, te quiero pedir que tú nos puedas traer fortaleza para lo que vendrá en el futuro, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos protejas y nos cuidas y nos des las herramientas y la fortaleza para sobrellevar todo lo que tú tengas preparado para nosotros. Sabemos que se vienen tiempos difíciles por todas las consecuencias del coronavirus. Sabemos que quizás va a ser mucho más fácil apelar a la injusticia, apelar a la excusa de que como otro lo hizo, yo también puedo hacerlo, o como me trataron mal, yo también voy a tratar mal, como el otro robó, yo también puedo robar, etc. Sabemos que va a ser muy fácil justificar por medio de la pandemia nuestra mala conducta. Pero Señor, te queremos pedir que nos mantengas firmes en tu verdad, firmes en tu gracia, sabiendo, Señor, de que estamos en tus manos y que tú nos estás cuidando, aún en medio de las circunstancias más difíciles. Ayúdanos a poder mantenernos íntegros, a poder ser estos cristianos contraculturales que desean reflejar más al Dios al cual creemos y el cual sabemos que es amoroso y justo y misericordioso, que al mundo que sabemos que es injusto y corrompido, Señor. Padre amado, tráenos fortaleza, Señor, y consuelo y esperanza en medio de todo esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Damos gracias al Señor por su palabra y vamos a continuar con, ya finalizando el culto, vamos ahora a cantar una alabanza. Pero antes de eso, me gustaría justamente dejarlos con un resumen para que podamos llevarnos a nuestras casas. ¿Qué es el corazón de lo que traté de transmitir hoy día? Que este texto nos llama a seguir el ejemplo de Jesús, quien sufrió injustamente por nuestra causa, para traernos de vuelta a quien es el pastor y guardián de nuestras almas. Y la pregunta que les planteé es, ¿estás dispuesto a seguir el ejemplo de Cristo, aunque esto implique sufrir injustamente? Y el desafío que les dejo hoy día es cómo te desafió esta palabra hoy y a qué te comprometerás delante de Dios para esta semana. Así que mientras escuchas la alabanza final que nos va a tocar Gonzalo y Linda, te invito a que puedas pensar en estas preguntas. ¿Cómo te desafió esta palabra hoy y a qué te comprometes delante de Dios? Los dejo entonces con Gonzalo y Linda.